Nos piden en este ejercicio hallar los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión de las siguientes funciones. En el caso del apartado B, la función es g de x igual a x por el logaritmo neperiano de x menos 2x. Bueno, vamos a empezar vamos a pensar qué tenemos que hacer en un ejercicio como el que nos pide. Nosotros hemos visto las condiciones suficientes de extremos relativos y de puntos de inflexión. Y para los máximos y mínimos relativos necesitábamos la primera derivada y la segunda derivada, y para los puntos de inflexión necesitábamos la segunda derivada. Entonces, vamos a hacer la segunda y la tercera derivada. Entonces, lo primero que voy a hacer es derivar esta función hasta la derivada tercera. Si hacemos la derivada primera, primero tenemos un producto. El producto de dos funciones sería la derivada del primero por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Y ahora tenemos la diferencia de una función cuya derivada es menos 2. Si agrupamos un poco, si hacemos la cuenta, tenemos que logaritmo neperiano de x, esto sería x dividido entre x, 1, por tanto nos queda logaritmo neperiano de x menos 1. Y esa sería la primera derivada. Yo voy a borrar aquí y voy a copiar el último resultado. Entonces nos queda logaritmo neperiano de x menos 1. Vamos a hacer la segunda derivada. G segunda será la derivada del logaritmo, 1 partido por x, menos la derivada de una constante que es 0, por tanto 1 partido por x. Y por último voy a hacer la tercera derivada. La tercera derivada de esta función se puede hacer como un cociente, aunque yo lo hago directamente, sería menos 1 partido de x cuadrado. Vosotros podéis hacerlo como un cociente y comprobáis que da esta solución. Ya tengo las tres primeras derivadas de la función que pide. Y ahora vamos a ver, vamos a recordar que nos decía la condición suficiente de extremos relativos. Nos decía que la primera derivada tenía que ser 0 y que la segunda derivada para un máximo relativo tendría que ser menor que 0 y para un mínimo tendría que ser mayor que 0. Por tanto, para estudiar los extremos relativos, máximo y mínimo, lo que tenemos que ver es dónde la primera derivada se hace 0. Tenemos de resolver la ecuación derivada de g de x igual a 0, y esto será cuando el logaritmo neperiano de x menos 1 sea igual a 0, o lo que es lo mismo, cuando el logaritmo neperiano de x sea igual a 1. Vale. Según la definición de logaritmo, el logaritmo de un número será el exponente al que hay que elevar la base para que dé este número. Por tanto, x será la base elevada a 1. Por la definición de logaritmo, x es igual a la base del logaritmo neperiano, que es e, elevado a 1, que no lo voy a escribir. Por tanto, x igual a e. Ya tenemos dónde se anula la primera derivada. Y ahora tenemos que comprobar qué ocurre con la segunda derivada. ¿Pero dónde? ¿Qué ocurre con la segunda derivada para x igual a e? Entonces, hacemos segunda derivada en e, será sustituir en esta expresión, sería 1 partido por e. Vale, pero e es un número que es positivo. Un 1 dividido entre un número positivo es positivo. Esto es mayor que 0. Por tanto, yo ya sé que lo que tenemos es un mínimo
relativo en el punto de abscisa x igual a e. Pero para dar un punto necesitamos dar la primera coordenada, que es e, y tendremos que dar la segunda coordenada. Por tanto, necesitamos saber quién es g, el valor de la función en e. Si sustituyo aquí, tendría e por el logaritmo neperiano de e menos 2 por e. Logaritmo neperiano de e vale 1. 1 por e es e, menos 2 por e es menos e. Por tanto, lo que obtenemos es que hay un mínimo relativo en el punto e menos e. Bien, ya hemos terminado con el estudio de los extremos relativos. Vamos a ver ahora la segunda parte que nos piden, los puntos de inflexión. Necesito borrar, como no voy a necesitar estos datos para nada, voy a borrar el extremo relativo y lo que voy a hacer es dejarlo aquí abajo, mínimo relativo en el punto e menos e. Y vamos a estudiar si existen puntos de inflexión. Bien, para el estudio de los puntos de inflexión, la condición suficiente que teníamos era que su segunda derivada fuera 0 y que la tercera derivada fuera distinta de 0. Vamos a ver si podemos ver en qué punto la segunda derivada es 0. Si yo hago g segunda de x igual a 0, esto será cuando 1 partido por x sea igual a 0. Pero esta ecuación no tiene solución porque no existe ningún número que al dividir 1 entre ese número nos dé 0. No tiene solución. ¿Qué quiere decir que no tiene solución? Que no existe ningún valor de x para el cual la segunda derivada es 0. Por tanto, no cumple la primera condición de la condición suficiente de puntos de inflexión. Por tanto, no tiene puntos de inflexión. Y este sería, como digo, el apartado B del ejercicio 8.